Ok. El tema de hoy es articles. Articles significa artículos. Voy a mostrarles mi pantalla para que ustedes puedan leer lo que yo voy a leer, ¿ya? Buenas noches, compañeritos. Les estoy silenciando a todos. Muy bien. A ver, les voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Así es, Licen. Muy bien. Ok, ahí están viendo la materia. Entonces, este documento yo lo voy a subir ahora más tarde, hoy mismo. Hoy mismo más tarde lo voy a subir a la plataforma de Edmodo, ¿ya? Me imagino que ustedes ya tienen creado su usuario en Edmodo y ya han empezado incluso a mandar tareas de otras asignaturas a Edmodo, ¿cierto? Entonces, lo que yo les voy a dar hoy, lo voy a subir, este documento lo voy a subir más tarde a Edmodo. Y si Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Si es que alguien quiere ir copiando en su cuaderno, puede irlo haciendo, no hay ningún problema. Puede o tenerlo en digital o imprimirlo para tenerlo a la mano o copiarlo en su cuaderno, no hay ningún problema. Como sea, les sugiero que lo tenga, porque este material va a ser importante para ustedes estudiarlo después para las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con este material que es nuevo. Dice, articles. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Listo. Articles, en español, artículos. ¿Alguien sabe lo que es un artículo? ¿Han escuchado antes hablar de los artículos? Sirven para describir al sustantivo o a los Correcto. sustantivos. Los artículos sirven para describir a los sustantivos. Una definición parecida a los adjetivos. Pero ¿en qué sentido es que los describe? Vamos a ver. A y an son los artículos indefinidos. En español traducen un, una. ¿Por qué se llaman artículos indefinidos? Se llaman artículos indefinidos porque no definen a un sustantivo en específico. ¿Ya? No definen a un sustantivo en específico. Por eso se llaman artículos indefinidos. Y the es el artículo... Buenas noches, me acaba de conectar. Buenas noches, sigan nomás tranquilo. Y the es el artículo definido. ¿Cómo se traduce al español? El, la, los, las. Estas cuatro palabras en español al inglés se traducen, lo que tengo aquí, the, al español puede ser cualesquiera de estas cuatro, el, la, los, las. Por medio de ejemplos que les voy a mostrar en un momento, esto se va a hacer más claro, ¿ya? Entonces, the es el artículo definido. ¿Por qué? ¿Por qué se llama artículo definido? Porque define a un sustantivo en específico del que queremos hablar. Entonces, a y an son los artículos indefinidos. Al español, un, una. ¿Por qué se llaman artículos indefinidos? Porque no definen a un sustantivo en específico. Por eso son indefinidos. Por medio de ejemplos que vamos a ver en un momento, esto se va a hacer más claro, ¿ya? Y the es el artículo definido, ¿ya? A, an, artículos indefinidos. The, artículo definido. The traduce el, la, los, las. ¿Y por qué se llama artículo definido? Porque define, ¿ya? El artículo indefinido no define a un sustantivo en específico. El artículo definido sí define a un sustantivo en específico, ¿ya? Por medio de ejemplos, esto se va a hacer más claro. Sigamos por un momento más, ¿ya? Los artículos siempre, y esta es una regla,
Esa es una regla gramatical. Así es como ustedes saben si deben utilizar un artículo o no. Los artículos siempre, aquí le escribí con letras mayúsculas para enfatizar que los artículos siempre deben ir antes de un sustantivo. Los artículos siempre deben ir antes de un sustantivo. Por ejemplo, y aquí les anoté 3 oraciones. I have a car, I have a new car, I have a new. Analicen por favor esas 3 oraciones. ¿Las 3 están bien o hay alguna que está mal? ¿Qué Licenciado, disculpe que le corte. Algunos compañeros están poniendo en el chat que no le escuchan. ¿Cuál compañero? Si no me escuchan, verán. Si no me escuchan, les toca salirse de la sala. Escríbales esto, ¿ya? O si me escuchan en buena hora. Les toca salirse y volverse a entrar. A veces ya es problema problemas técnicos que se solucionan fácilmente saliéndose y volviéndose a entrar. A veces es la velocidad del internet que ustedes tienen. En todo caso, en mi materia les explico. En mi materia yo no les estoy tomando asistencia, ¿ya? Todas las clases que nosotros vamos a tener, yo las voy a grabar y las voy a publicar después en YouTube para que si algún estudiante no pudo ver la clase o quiere verla de nuevo, pues puede tranquilamente empezar a ver. En mi materia no estoy tomando asistencia. Lo que sí estoy tomando Dicen, es la pero no les participación. diga así, no les diga así porque después no van a estar en clases. Ya, ¿qué es lo que he hecho yo para solucionar para que estén en clase? No estoy tomando la asistencia, pero sí estoy tomando la participación. Entonces ahí usted verá si tiene participación o no. ¿No es cierto? Sí. Entonces, Gracias, dicen. claro. Entonces, ya saben, si tienen dificultad en escucharme, sálganse de la reunión, vuélvense a ingresar o tranquilos que más adelante yo voy a publicar, esta noche mismo, suele ser la misma noche, yo publico el video en YouTube y después les mando el link al grupo, ¿ya? Para que puedan ver la clase de nuevo. Sigamos. Tengo aquí 3 oraciones. Dale. I have a car, I have a new car, I have a new. ¿Qué significa la primera? Yo tengo un carro. Bien, I have a car. Yo tengo un carro. ¿Qué opinan de esta oración? ¿Está bien o está mal? Está bien. Sí, la oración está bien. En esta oración, I have a car. ¿Cuál es el artículo? Ah, El artículo es a. Carro. Ajá. En Yo la- tengo un carro. Ya les mostré que a es el artículo indefinido. El artículo en esta oración es a. La voy a pintar de un color rojo. ¿Ya? ¿Y cuál es el sustantivo de esta oración? carro, car. Correcto. Car es el sustantivo. Recordemos que sustantivo es cualquier persona, animal, cosa o lugar. Lo estoy pintando de azul, ¿ya? El azul es el sustantivo, es una cosa, por lo tanto es un sustantivo. La regla que acabamos de leer dice, los artículos siempre deben ir antes de un sustantivo. ¿Se cumple la regla? Sí, el artículo está antes del sustantivo. Está muy bien. La segunda oración. I have a new car. Yo tengo un carro nuevo. Listo. Yo tengo un nuevo carro. Ajá. Yo tengo un carro nuevo. Tengo un Yo carro nuevo. tengo un, si le traducimos literalmente, yo tengo un nuevo carro. En español normalmente ponemos los adjetivos después del sustantivo, entonces quedaría yo tengo un carro nuevo. Recordemos que en el inglés los adjetivos siempre van antes del sustantivo. Eso yo les enseñé en el año anterior, ¿no? En básica. Por eso te estoy diciendo. Entonces, esta oración significa yo tengo un carro nuevo. ¿Qué opinan de esta oración? ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien escrita. Está mal. dicen. Está mal. Esta oración Está bien escrita. ¿Ya? Atrás Esta del oración carro. está bien. Les explico.
¿Cuál es el artículo? El artículo sigue siendo a. Bien, le voy a pintar de color. A. ¿Ya? ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo sigue siendo el carro, ¿no es cierto? Lo voy a pintar de color azul. Entonces, la regla dice, los artículos siempre deben ir antes de un sustantivo. Aquí está el sustantivo, car, y aquí está el artículo, a. ¿Se cumple la regla? ¿El artículo está antes del sustantivo? Sí se cumple, ¿ya? No importa si es que hay un adjetivo entre el artículo y el sustantivo. Eso no importa. Se cumple la regla. Igual el artículo está antes del sustantivo. Entonces, esto también está bien, ¿ya? Esta primera está bien. Esta segunda está bien, ¿ya? Las dos oraciones están bien. Lo que pasó aquí es que le puse un adjetivo nuevo. Para los adjetivos, recordemos, los adjetivos describen al sustantivo. Entonces, por esta palabra new, sabemos que este carro es nuevo. Es un adjetivo, ¿ya? Describe al sustantivo. Entonces, la segunda oración también está bien. Pero analicemos la tercera oración. ¿Qué opinan de la tercera oración? Está mal. No está bien. Tengo una nueva, no dice. Correcto. Está mal porque no hay un sustantivo, Licen. Listo. La oración está mal porque no tengo un sustantivo. Eso es correcto. Eso es todo. No sé qué se tiene. Ajá. Tengo el artículo, ¿no? A ver. El artículo sigue siendo A. Lo voy a pintar de color rojo. Yo tengo un nuevo. Me falta el sustantivo, exacto. Me falta algo. Yo tengo un nuevo qué, ¿no es cierto? Entonces, esta oración está mal porque no se cumple la regla. Los artículos siempre deben ir antes de un sustantivo. En esta oración nos hace falta el sustantivo. Por lo tanto, la oración está mal. ¿Ya? Entonces, eso como primero. Los artículos siempre van antes de los sustantivos. Les explico brevemente esta parte de a y an. No definen a un sustantivo en específico. Tenemos en esta oración, yo tengo un carro. ¿Qué tal si en vez de decir a, esta oración dijese, I have the car? ¿Sabe qué? Mejor cambiemos esta de aquí abajo. I have the new car. ¿Qué significa esta oración? Solo por cambiar el artículo. ¿Qué significa ahora? Yo tengo un carro. Yo tengo el carro. Correcto. Ahora la Yo oración. tengo el carro nuevo. Yo tengo el carro nuevo. ¿Ya? Al decir, voy a silenciarles, ¿ya? Al decir, yo tengo el carro nuevo, es como si estuviésemos en un patio de carros y hay muchos carros. ¿Ya? Y yo te digo, yo tengo el carro nuevo. Bueno, entre toditos esos carros, me imagino que son viejos, el que es nuevo es el mío, porque estoy utilizando el artículo definido. El artículo definido define a un sustantivo. Entre tantos, entre muchos del mismo sustantivo, define a uno. Lo escoge, ¿ya? Es específico. Por eso se llama artículo definido. Yo tengo el carro nuevo. De todos los carros que están ahí, el nuevo es el mío. ¿Ya? Así es como lo diferencia. Pero ¿qué tal si es que la oración solo utiliza el artículo indefinido? I have a new car. Yo tengo un carro nuevo. Pues ahí no lo estoy diferenciando de todos los carros nuevos. El mío es uno nuevo. De entre tantos nuevos que hay, el mío es uno. Por eso se llama artículo indefinido, porque entre tantos del mismo sustantivo que hay, no estoy escogiendo uno en particular. Cualquiera de todos los carros nuevos, ese es el mío. Por eso es artículo indefinido. Y artículo definido, o sea, el the, sí escoge a un sustantivo. De entre tantos, escoge a uno. Por eso es el artículo definido. Define a un sustantivo en específico. ¿De acuerdo? Hablando de the, ¿de qué dependerá que traduzca el, la, los o las? Depende del sustantivo. ¿Qué tal si es que esta oración, I have, ¿qué le pongo? I have the, or voy a escribir otra oración, ¿ya? I saw
¿Qué significa esta oración? Esta que escribí aquí. Yo vi a los monos en el zoológico. Listo. I saw, yo vi, the monkeys, a los monos, los monos en el zoológico. ¿Recuerdan que la oración que les mostré antes, I have the new car, era yo tengo el carro nuevo? Y ahorita este the ya no significa el, significa los. ¿Por qué? Porque los artículos son el, los, las. Sí, Los- les explico. Les voy a explicar, ¿ya? Este sustantivo está en plural. Plural, ¿no es cierto? Más de un mono. Está terminando en la S, por lo tanto es más de un mono. Puede ser dos o más, ¿ok? Está en plural. La oración anterior que les mostré era así. I have the new car. Así decía la oración, ¿no? Este carro está en singular. Como es uno, en español sería el carro. Si fueran muchos carros, en español serían los carros. En inglés seguiría siendo the cars, en este caso, ¿ya? Este sustantivo monkeys está en plural, tiene la S al final. Por lo tanto, al español traduce los monos. Si fuese un solo mono, ahí sí sería el mono. Pero como son varios monos, en español, los monos, ¿ya? El the no cambia, sea que este sustantivo esté en singular o en plural, ¿ya? The monkey, el mono, the monkeys, los monos. ¿Y cuándo será que yo utilizo the para la y las? Cuando el sustantivo, ¿sí recuerdan que el año pasado yo les explicaba que en el español existen sustantivos femeninos y sustantivos masculinos? Ejemplos de sustantivos femeninos: la mesa, la puerta, ¿qué más? La guitarra. ¿Ok? La casa. La silla. La casa, la cama. silla. La Son mesa. cosas. Son cosas, pero las tratamos como si fuesen hembras en el español, ¿no es cierto? En cambio, hay sustantivos que en el español los tratamos como si fuesen machos. Ejemplos. ¿Qué? El balón. El carro. Árbol. El árbol. ¿No es cierto? El sillón. El el señor. sillón. El joven, el señor. El señor. Ya. El parque. Puede El ser el parque. aula y licen. El aula. Está bien. El bus. Ok. Eso sucede en el español. En el español se hace una distinción entre sustantivos femeninos y sustantivos masculinos. En el inglés no hay esa distinción. No se les trata las cosas como si algunas fuesen hembras y otras fuesen machos. Todas las cosas son cosas. Ejemplo. Les puse el ejemplo de el carro, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? Lo que estoy escribiendo. El carro. Y un ejemplo de un sustantivo femenino, vamos a poner Venga. la bicicleta, ¿ya? Les estoy silenciando a todos, ¿ya? Entonces, ejemplo de sustantivo femenino, la bicicleta, ¿no es cierto? En español. En inglés, ¿cómo traduzco estos dos sustantivos? El carro, en inglés es... The car. Listo. The car. El carro, the car. ¿Y la bicicleta en inglés cómo es? De bicicleta mismo. De bicicleta, claro. de Porque bicycle. distingue, ¿no es cierto, Alicia? Listo, muy bien, de bicycle. Noten que tanto el carro y la bicicleta al
Inglés, the car, the bicycle. ¿De acuerdo? Entonces, en español, utilizamos el para sustantivos masculinos y utilizamos la para sustantivos femeninos. ¿Qué es lo que sucede en el inglés? En el inglés no existen sustantivos masculinos y femeninos, solo existen sustantivos. Entonces, todos los sustantivos, si es que es un sustantivo específico, utiliza the. Y por eso es que the al español a veces se traduce como el, otras veces se traduce como la, si es que están en singular. Y si es que los sustantivos están en plural, por ejemplo, los carros, en español, las bicicletas. ¿Cómo quedaría esto en inglés? The cars, the bicycles. Listo. Pero the sigue siendo la misma palabra. The no se cambia. Entonces, por esa razón, the al español a veces traduce el, a veces la, a veces los y a veces las. Depende del sustantivo. Si el sustantivo está en singular, the es el o la, dependiendo si el sustantivo es masculino o femenino. Y si el sustantivo está en plural, the traduce los o las, dependiendo de si el sustantivo es masculino o femenino. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, alguien que está estudiando español tiene que saber cuándo utilizo el, cuándo utilizo la, cuáles sustantivos son masculinos, cuáles sustantivos son femeninos. Alguien que está estudiando español le toca aprender eso. Por eso es que ustedes a veces escuchan a los gringos hablar chistosos diciendo él casa, ¿ya? Porque él no sabe que casa se le trata como un sustantivo femenino en el español. En el idioma de él es the para todos, ¿ya? Por eso es que alguien que está estudiando español tiene que saber eso. Que existen en el español sustantivos masculinos y sustantivos femeninos. ¿De acuerdo? Ok, entonces the, el, la, los, las. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. La clase de hoy voy a empezar a darles, vamos a empezar por el tema de los artículos indefinidos, indefinite articles. Artículos indefinidos. Vamos a empezar estudiando a, an. Todos están escuchando. Y después de este tema, vamos a estudiar artículos definidos. ¿Ya? Vamos a empezar con artículos indefinidos. A, an. Dice, utilizamos a antes de un sonido consonante. Y aquí tengo unos pocos ejemplos. Antes de ver los ejemplos, cuéntenme. ¿Qué es un sonido consonante? Consonante. Y más ¿Cuándo abajo, comienza una consonante? ¿cuál es la consonante? Una S, un sapo. Sí, una S. ¿Cuál más será un sonido consonante? Una P, Una P, una B. una B, ¿ok? Más abajo ustedes leen la regla para utilizar an. Utilizamos an antes de un sonido vocal. ¿Cuáles son los sonidos vocales? La E. Los que se utilizan las vocales, por Pero no ejemplo, lo la escucho, A, la E. Correcto. Muy bien. Sonidos vocales A, E, I, O, U. Las vocales. Y sonidos consonantes, se supone que todas se las duerme. demás letras del abecedario. ¿De acuerdo? Antes de sonidos consonantes utilizamos A. Y antes de sonidos vocales utilizamos an. Esa es la regla en inglés. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos. Ejemplos de sonidos consonantes. A dog. ¿Qué significa a dog? Un perro. Un perro. Muy bien. José, Lo ¿cómo le estoy hago para escribiendo activar ahí. el sonido? A dog, un perro. A book. ¿Qué significa a book? Un libro. A book, un libro. Bien. A hotel.
Un hotel. Un hotel. Un hotel. Bien. Para hablar. Una llamada más. ¿Qué será a week? Una semana. Bien, a week es una semana. ¿Y qué será a yellow bag? Un amarillo de banco amarillo. Una bolsa amarilla. Listo. Una bolsa amarilla. Recuerden que en el inglés el adjetivo, en este caso yellow es un adjetivo. Los adjetivos en inglés siempre van antes del sustantivo. En el español, los adjetivos generalmente van después del sustantivo. ¿De acuerdo? Por favor, el compañerito Luis Fernando Pujota, que apaguen. Ya le silencié, ya lo silencié a todos. Muy bien. Ok. Todos estos ejemplos, todos estos sonidos son consonantes. A dog, la D consonante, listo, utilizamos A, significa un perro. A book, la B una consonante, listo, utilizamos A, significa un libro. A hotel, la H en el español, recordemos que la H en inglés generalmente hace el sonido parecido a nuestra J. Esta palabra en inglés se pronuncia hotel, como si tuviese una J, hotel. A hotel, sonido consonante, sonido parecido a la J, por lo tanto utilizo A, un hotel. A week, sonido consonante, week, utilizo A. A yellow bag, yellow, yellow es sonido consonante, utilizo A. ¿Listo? Algo importante que yo quiero que ustedes noten aquí. No importa si la siguiente palabra empieza con una vocal. Ya, esto es importante. No importa si la siguiente palabra empieza con una vocal. Lo que importa es que sea un sonido consonante. ¿Ya? Lo que importa es que sea un sonido consonante. No importa que sea una vocal. Lo que importa es el sonido que hace. Por ejemplo, a university. University, miren cómo se escribe con una vocal. ¿No es cierto? A university. Y sin embargo, esta U en el inglés hace este sonido. Lo estoy escribiendo. U. Y ahí sí lo demás. University. University. Así es como se pronuncia la palabra. ¿Ya? A university. Entonces, a pesar de que se escribe con vocal, se utiliza A por el sonido que hace esa vocal. Hace sonido consonante. University. Por eso utiliza A. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que tengamos cuidado, ¿no? La inmensa, escuchen esto, la inmensa mayoría de las palabras, si es que empiezan con una consonante, pues se pronuncia como una consonante. Y si empieza con una vocal, pues se pronuncia como una vocal. La inmensa mayoría de las palabras. Pero de vez en cuando hay por ahí excepciones, ¿ya? Hay unas pocas excepciones de que ustedes encontrarán una palabra que se escribe con consonante, pero resulta que esa consonante es muda. Y por lo tanto hace sonido vocal. Y ustedes encontrarán palabras que se escriben con vocal, pero hacen sonido consonante. Como por ejemplo, a university. Son pocos, ¿ya? Son pocas estas excepciones, pero sí las hay. La inmensa mayoría de las palabras, pues no tenemos nada de qué preocuparnos. Si empieza con una consonante, hace sonido consonante. Si empieza con una vocal, hace sonido vocal. La inmensa mayoría. De repente, una que otra excepción, pero ya conocemos, ¿ya? La regla dice así. Depende del sonido que hace la palabra, más que de la letra con la que empieza. ¿De acuerdo? Y sigamos leyendo esto de aquí. Utilizamos an antes de un sonido vocal. Ejemplos. An apple. ¿Qué significa an apple? Una manzana. Bien. An apple, una manzana. An orange. Una naranja. Una naranja. An ice cream. Helado de crema. Bien. Un helado.
Puede ser un helado de crema, también un helado, no hay ningún problema. Una sombrilla. Ajá, an umbrella es Una sombrilla. sombrilla. También puede ser un paraguas, ¿de acuerdo? Ok. Estos sustantivos empiezan con sonido vocal. An apple. La A, sonido vocal, por lo tanto utilizo an. An orange. Orange. Empieza con el sonido de la O, por lo tanto, an. An orange. An ice cream. Sonido vocal. Ice cream. Utilizo an. An umbrella. Sonido vocal, utilizo an. Lo mismo que leímos para el A. Dice, no importa si la siguiente palabra empieza con una consonante, lo que importa es que sea un sonido vocal. Por ejemplo, an hour. Parecido a lo que vimos para la letra A. A pesar de que hour empieza con una consonante, que es la H, esta H en inglés es muda. Esta palabra se pronuncia hour, ¿ya? La palabra se pronuncia hour, como si fuese un sonido de la A, hour, a pesar de que se escribe con H. Por lo tanto, por la pronunciación, antes de hour va an hour. ¿De acuerdo? Es por la pronunciación, no tanto por cómo se escribe. ¿De acuerdo? Entonces ya, antes de lo que dicen las reglas. Antes de sonidos consonantes va A. Antes de sonidos vocales va an. Esa es la regla. ¿De acuerdo? Lo último que quiero hacerles notar. Recuerdan que a y an significa una. No es que a es un y an es una. ¿Ya? A veces a puede traducir un o una y a veces an puede traducir una. Veamos los ejemplos. A dog, un perro. A book, un libro. A hotel, un hotel. Hasta ahí toditos un. A week, una semana. Resulta que aquí a ya no traduce traduce una. A yellow bag, una bolsa amarilla. ¿De qué depende que a traduzca un o una? Depende del español. Si es que en el español al sustantivo se le trata como hembra, pues será una. ¿Ya? Bolsa y semana en español se les trata como hembras, por lo tanto uno. Hotel, libro y perro en el español se les trata como machos, por lo tanto uno. En el inglés no existen sustantivos ni machos ni hembras. ¿Ya? Por lo tanto, un y una significan a. Veamos los ejemplos de an. An apple, una manzana. Porque manzana es hembra, por lo tanto es una. Ok, sí, puede ser con eso. An orange, Digamos que eso es una un naranja. bonito. Chin, chin. No estoy silenciando. Chin, chin, chin. Listo. An ice cream. Aquí an traduce ¿sí ven? Porque helado en español se le trata como macho, por lo tanto es un. Entonces, que a o an traduzca un o una depende de cómo se le trata el sustantivo en español, si es macho o hembra. En inglés será a o an. ¿De qué depende escoger entre a o an en el inglés? ¿De qué depende? ¿Puede repetir, por favor? La pregunta es, ¿de qué depende escoger a o an en el inglés? ¿De qué depende? Del sustantivo. Ajá. De que sea sustantivo o consonante. Ya, bien, por ahí va. Del sonido. Depende del sonido que hace la palabra que sigue. ¿No es cierto? Depende del sonido. Si es antes de un sonido consonante, utilizamos a. Y si es antes de un sonido vocal, utilizamos an. De eso depende, ¿de acuerdo? Y con esto terminamos la clase. ¿Por qué esta regla?
Esta regla será por fastidiarles a ustedes la vida que están aprendiendo inglés para hacerles más difícil el inglés, o habrá una razón lógica de por qué antes de sonidos consonantes va a y antes de sonidos vocales va an. ¿Por qué será? Reglas gramaticales. Sí, pero ¿por qué? Es una regla gramatical, pero ¿por qué esta regla? Parece tan al azar. ¿O habrá una razón Porque es lógica? más fácil la pronunciación. Depende de la pronunciación. Les explico. Así como en el español, les voy a escribir aquí, ¿ya? Tenemos dos personas, Juan y se me ocurre Juan Ana. y Ana, ya. Juan y Ana son pareja. ¿Qué tal si la pareja de Juan no fuera Ana, sino que fuera Inés? Juan y Inés. ¿Es eso correcto en el español? No. ¿Qué es lo que ponemos en vez de Inés? La E. Juan e Inés. Juan e Inés. ¿Por qué hacemos eso en el español? Por una facilidad de pronunciación, de comunicación, para que la gente nos entienda. Del mismo modo sucede con a y an. A va antes de sonidos consonantes porque no hay ningún choque de sonido. A dog, a book, a hotel. An va antes de sonidos vocales porque si es que yo digo a apple, miren, a apple, se puede confundir. Tienen dos vocales juntas. Exacto, se puede confundir el sonido. Por eso, para separar los dos sonidos, pongo la N, an apple. Es por eso. Eso es todo por hoy. No hay deberes, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias.